Vamos a empezar la mesa sobre cine queer, problemas y posibilidades. Estamos aquí en la mesa con Arturo Dávila. Él es escritor, creador audiovisual, dramaturgo y director escénico transmasculino no binario, moche andino descendiente de Trujillo. Activista y gestor cultural. Forma parte de las organizaciones Transhistorias, Transarte, Diversidades Transmasculinas y de Se Logra Producciones, una productora trans que apuesta por el trabajo colaborativo de proyectos y artistas disidentes. Ha trabajado como productor audiovisual en Bajo el Arco Iris, No Exotice, Las Cosas que Nunca Sabré, Júrame, El Reino de los Raros, como guionista en Nuestra Lucha es Fiesta para Gaela Cari Contreras y cortometraje Lima is Burning, y como co-creador en documental sensorial Logov. En las artes escénicas ha dirigido obras desde lo testimonial como Transhistorias, Nube y Sobrevivir. Como gestor cultural ha producido más de 52 festivales artísticos y 2 festivales literarios. Voy a presentar a Estrés. ¿Ya? Paola Molina es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización de realización documental observacional en EICTV Cuba y cursando la maestría en Escritura Creativa en la PUC. En 2022 se estrena Destapadas, ganador del Concurso Nacional de Proyectos Cortometrajes de Bicentenario, como parte de las conmemoraciones por los 200 años de la independencia del Perú. Actualmente se encuentra desarrollando su largometraje La Sociedad Prometida, ganador del Concurso Nacional de Proyectos del Largometraje en Ficción 2020, estímulo alternativo realizado por el Ministerio de Cultura del Perú. Y Tania Medina Caro es productora creativa comprometida con proyectos de cine no hegemónico, comunicadora social de formación, especializada en producción y distribución de cine en la ICTV, cuenta con un diplomado en gestión cultural y estudios de fotografía, socia y productora de la Escuela de Cine Amazónico, iniciativa que impulsa la democratización del cine en la Amazonía, donde ha producido más de 20 cortometrajes con pueblos originarios amazónicos. Socia y productora de cine y televisión Teleandes, empresa con la que ha producido varios documentales sobre temática social y ambiental. Como productora independiente ha producido el largometraje de ficción Mapacho y actualmente se encuentra produciendo el largometraje de ficción peruano La Casa de Esteras y el largometraje de ficción panameño Menarquía. Ya, yo voy a mencionar una cosa rapidita nada más antes de darle paso aquí a los panelistas, las panelistas. En el 2009 se estrena la película Contracorriente. En ese momento se convierte en la película con más nominaciones que alguna película peruana haya tenido, ¿no? Después, en el 2017, aparece Retablo, 2017, sí, y se convierte en la película con más premios y más nominaciones jamás obtenida por una película peruana, ¿no? Y un par de años después se estrena la película Canción sin nombre, que supera a las otras tres y se convierte en la película con más premios y con más nominaciones del cine peruano. Las tres películas históricas son películas que tratan temas LGTB+, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la próxima película que tenga éxito así como estas? Los danzantes. Los danzantes, que ya viene con la producción y dirección de Arturo Dávila. Bien, entonces vamos a conversar sobre algunos temas de financiamiento, de producción, guión, actuación. Ya hemos conversado previamente sobre estos temas, entonces, como que tenemos que terminar a las 6:10, ya conocen los temas, entonces les dejo para que nos hablen sobre cada uno de ellos. Ya no. ¿Empiezas? La primera financiamiento. Ya, nos preguntó Julio por el WhatsApp sobre los financiamientos y los guiones, ¿no? Hablando de los financiamientos, en lo particular, siempre hay las primeras postulaciones, pues, ¿no? A la DAFO y a este premio para hacer el cortometraje, el largometraje, la película experimental. Pero también hay otro tipo de financiamientos a los que uno puede acercarse, apelar, no solamente de institución privada, sino también de proyectos mayormente dentro de una línea, si el género viene como derechos humanos o tiene especificidades dentro de tu película y calza, podrías apostar o postular a ciertos financiamientos, ¿no? Pero todo eso tiene que ver también con cierto conocimiento, como tu buena carpeta de producción, la cual estoy aprendiendo, por ejemplo.
Y también, ¿no? Tener un cast que signifique, tu cast, tu equipo, que signifique también una parte más dentro de este globo de la carpeta de producción que vaya en la línea de esta, ¿no? Si estamos hablando de los derechos humanos y el 99.9% de tu caso son heterosexuales, y estás en una película LGBT o una película trans, entonces no tiene, para mí al menos, todo el peso que podría tener una película con toda la representación y la significatividad de los cuerpos, las corporalidades, el equipo que está trabajando, ¿no? Y hablando del guión, yo apuesto mucho por las creaciones colaborativas. Si bien puede haber un guión premarcado, prescrito, los actores los ensuyo. Entonces, los actores los ensuyo y se va modificando, se va aterrizando y se va transformando en algo colectivo que funciona. Porque a veces por memorizarte una línea exacta dentro de un guión, haces 32 tomas y no se siente natural. Y puede que en vez de decir dos palabras que tú pusiste dentro de lo que tú dirías, esta otra persona dice una que significa más, que pesa más, que la siente más y funciona. En primera instancia yo apuesto por ese tipo de guiones y en segunda sí, hay escritores, hay diferentes personas que escriben, pero también hay que acercarse porque también hay argollas. Entonces hay que acercarse a espacios de personas que escriben, de personas que tal vez no conocemos dentro de esta movida literaria disidente, en mi caso, pero que están. Entonces, si hablamos de financiamiento y de guiones, ese sería mi aporte. Bueno, perdón. Bueno, hablando de cine queer o cine LGTB, creo que también estamos hablando en general de cine no hegemónico, ¿no? Si de por sí el cine peruano es una cinematografía emergente y en general es difícil buscar financiamiento para películas peruanas, para proyectos sobre temáticas de no hegemónicas, historias que no están representadas ni reflejadas en nuestra cinematografía, es aún más difícil, ¿no? Pero igual existen posibilidades de buscar financiamiento, ¿no? Y lo que yo siempre sugiero es diversificar estas fuentes de financiamiento. Tenemos fuentes nacionales y fuentes internacionales, fuentes privadas y fuentes nacionales, ¿no? Por ejemplo, siempre el primer fondo al cual uno debe apostar es el fondo de su país. En este caso es DAFO, del Ministerio de Cultura, ¿no? La Dirección de la Fonografía y la Audiovisual de Nuevos Medios. Entonces esa es la primera fuente que tenemos de financiamiento, y tenemos concursos, por ejemplo, de desarrollo de proyectos, con el cual se puede hacer el guión, un tráiler, diferentes etapas iniciales del desarrollo, ¿no? Luego tenemos el concurso ya de realización de la película, luego tenemos el fondo de distribución y el fondo de promoción internacional. Entonces, por parte del Estado tenemos varias posibilidades, ¿no?, de financiamiento, es al menos en el Perú la más grande. Luego tenemos fondos internacionales también a los cuales podemos postular. Cada fondo tiene sus propias características, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre recomiendo también es importante tal vez tener primero un cortometraje, porque cuando uno postula estos fondos internacionales, siempre te piden, evalúan tu trayectoria, tu currículum, lo que has hecho antes, ¿no?, para que demuestres más o menos cuál es tu mirada como director, ¿no? Entonces es importante tener siempre primero un cortometraje para poder postular a estos fondos internacionales. Vas a tener más posibilidades, lo digo por experiencia propia. Tenemos proyectos en desarrollo que son óperas primas y no tenemos un cortometraje previo y es muy difícil conseguir financiamiento. No es imposible, pero es bastante difícil, ¿no? Y bueno, luego otros espacios en los cuales se puede buscar financiamiento, no tal vez en dinero, pero tal vez a través de unos servicios, son los espacios de formación y los laboratorios, por ejemplo, porque te pueden brindar ahí asesorías, script doctors, asesorías para el guión. Hay espacios internacionales como el Bolivia Lab, Sanfic, por ejemplo el Salón de Productores de Cali de Colombia, que entrega un montón de premios, ¿no?, para edición, para hacer afiches, para hacer el tráiler, incluso para equipos, pero para proyectos colombianos, ¿no? Pero proyectos latinoamericanos entregan también una serie de asesorías, que todo eso se valoriza, ¿no? En una producción se valoriza. Entonces también son formas alternativas, digamos, de ir contribuyendo a tu presupuesto, ¿no? Eso, bueno, después si me acuerdo de algo más les comento. Bueno, para hablar desde la experiencia un poco más, así como lo ha hecho nuestra Tania, me gustaría hablar también acerca de, si bien es cierto, necesitamos fondos grandes como los de DAFO,
para los proyectos que estamos realizando, también necesitamos encontrar auspicios, ¿no? Y de acuerdo a la temática podemos conseguir auspicios de organizaciones como Pronsex y entre otras. Y de verdad es que sí se logra y tienen muchos ánimos de colaborar. Simplemente es estar insistiéndoles todo el tiempo y de verdad es que sí te apoyan. En lo personal me han apoyado muchísimo, no solamente Pronsex, también el INCA, me han dado espacios para ensayos, me han colaborado tal vez a veces con almuerzos, con comida para mi personal o para mi elenco artístico de chicas diversas. Pronsex me dio un monto y claro, hay que sustentar siempre esos montos, ¿no? En qué se ha gastado. También he recibido apoyos con las pruebas COVID porque me tocó grabar 2 veces en el 2020 y en el 2021 donde teníamos que cumplir con los protocolos, ¿no? Y sí, o sea, sí hay financiamiento, pero hay que buscar y tener mucha paciencia para tocar puertas y no cansarnos en tocar puertas, ¿no? Y acudir siempre a los aliados, porque lo bueno también de la comunidad es que tenemos muchos aliados y muchas personas que están dispuestas a colaborar con nuestras ideas, con nuestros proyectos y así es también como se hace cine, ¿no? No podemos estar esperando a que a veces el dinero alcance con lo que nos da DAFO, porque lamentablemente, como lo comentábamos con Tania, pues el dinero se va a la mitad y ya con terminar todo el rodaje podríamos decir que ya tenemos un gran avance, ¿no? Para seguir pues buscando más financiamiento para la distribución, para la postproducción primero, ¿no? Para todo lo que conlleva la postproducción y luego la distribución. Pero sí, o sea, puedo decir que también podemos seguir tocando las puertas de otros ministerios o de otras direcciones de los ministerios de cultura. A mí me ha tocado grabar en las huacas. Por el proyecto tenía que grabar en diferentes huacas y nada, me dediqué a escribirle a la dirección de museos y patrimonio cultural que tiene el ministerio y hasta que no contestaran, ¿no? Y era pandemia, era más difícil porque no podía ir a buscarlos, pero nada, se logró que nos pudieran ayudar con... Era de época, sí, el año pasado, sí, era bellísimo y bueno, complicado también, porque si hubiese sido en otras circunstancias, me hubiese gustado cerrar, digamos que hablar también con la municipalidad para cerrar todo no sé, un perímetro de 1 kilómetro para que el sonido no nos afectara. Y son cositas que uno va aprendiendo para el siguiente proyecto, ¿no? De que puedes hablar con municipalidades, con el gobierno regional, no siempre estar insistiendo porque lo que estamos haciendo es arte y estamos representando también nuestras realidades. Entonces, siempre va a haber un discurso en el cual nos pueda servir para que nos ayuden, ¿no? Colaboren. Ahora, el siguiente tema era guiones, ¿no? Bueno, había apuntado que nosotros somos nuestros propios escritores, ¿no? Tenemos nuestras propias historias, porque lamentablemente nuestro mercado es muy pequeño y la mayoría de veces nosotros somos escritores, somos guionistas, directores, productores. Ya, sí, es cierto también a veces, ¿no? A esos extremos que no necesariamente es bueno, pero como le mencionaba Tania, ¿no? Hay talleres para ver nuestros primeros proyectos, para escribir estos proyectos, ¿no? Y sí se puede, o por lo menos lo que suelo hacer es siempre mandar estos guiones, estas propuestas a profesores o a otros guionistas que me puedan dar como una clase, ¿no? Como un ¿cómo le dicen? Script doctor, sí, un script doctor. Eso suele costar mucho, así que suelo mandarle a profesores o a guionistas que sé que no me van a cobrar y yo también suelo recibir, ¿no? Y se vuelve ya un apoyo mutuo, sí. Y bueno, a mí me encanta recibir guiones, así que no tengo ningún problema en recibirlos, darles una crítica, porque siempre hay que ir a favor del guión, a favor del proyecto. No hay que tomarnos la crítica personal. O sea, no hay que sentirnos no hay que sentirnos atacados, que creo que eso es algo que suele pasar cuando recién estamos escribiendo o sentimos que tenemos la mejor idea aquí plasmada y tú no me estás valorando. No hay que tomarlo personal. Siempre la crítica tienes que pensar que es positiva para tu proyecto, porque todo juega en favor del proyecto. Sí. Luego seguía actuación. Hacemos otra ronda con actuación. Sí, el otro tema... sobre guiones. Me olvidé yo de hablar de los guiones. Sí, quería comentarles que bueno, que los proyectos cinematográficos son muy largos, ¿no? Un proyecto aquí al menos puede abarcar unos 6 años, ¿no?
desde que nace la idea hasta que escribes el guión, que pasa por muchas reescrituras, ¿no? Y procesos de corrección. Entonces, en esa etapa es donde recomendaba ir a los laboratorios de escritura para que vaya madurando el proyecto, ¿no? El proyecto va a ir cambiando en cada uno de los laboratorios donde uno participa. Y otra cosa que también es buena, si es que consideramos que de repente dentro de la comunidad no existen suficientes guionistas, no porque nuestra cinematografía es emergente aún, entonces buscar tal vez la posibilidad de hacer coescritura, buscar un co-guionista en otro país, ¿no? Que no los conocemos, pero hay que perder esos temores también. O sea, se llegan a las personas, se les busca con proyectos, se les presentan los proyectos, ¿no? Y sucede, sí pasa. En un proyecto, por ejemplo, en el que estoy con Panamá, que es coproducción minoritaria con Perú, tenemos ahorita como co-guionista a Lucía Carreras, ¿no? Que es productora de Nudo Mixteco, por ejemplo, mexicana, que igual nosotros no la conocíamos, ¿no? Pero llegamos ahí a través de uno de estos laboratorios. Y se les presentó luego el proyecto, le gustó, se involucró y ahora está ella como co-guionista. Entonces también es un respaldo para el proyecto, ¿no? Y si es una ópera prima y no tenemos suficiente trayectoria, todavía experiencia, ¿no? Entonces nos puede ayudar una coescritura también. Eso es muy importante. El otro gran tema es el tema de la actuación. Entonces todos queremos que la comunidad represente a la comunidad, ¿no? Pero hay información sobre actores, actrices de la comunidad. ¿Cómo hacer si en nuestra convocatoria no recibimos suficientes actores, actrices con experiencia de la comunidad? ¿Debemos incluir preparación de actores en nuestro presupuesto? ¿Cuáles son sus experiencias en convocatorias? Bueno, sí, no hay. Hay muy pocas personas que son actores y actrices, representaciones trans, en mi caso, o representaciones LGBT. Los gays tienen bastante representación, la verdad. Entonces, LGBT es muy poco y sí falta formación, sobre todo en la T. Porque, claro, es muy fácil decir no hay actrices, entonces voy a hacer que lo represente un gay con peluca, ¿no? Pero no, necesitamos representaciones de las identidades por las urgencias de las agendas. Entonces, hablar de amores trans, de amores disidentes, de personas no blancas dentro de los espacios, si no hay conformación, ir formándolas e ir sacando espacios de formación alternativos es urgente. Bueno, en el caso de Mapacho, ¿no? Fui yo productora, aunque el director no pertenece a la comunidad, ¿no? Hay que decirlo. Esta es una película regional, la primera película que se filmó en Pucallpa, pero los protagonistas son de la comunidad, y una propuesta que nació desde el proyecto, desde la dirección, era que tenía que ser justamente representados por los mismos personajes, miembros de la comunidad, ¿no? O sea, eso es algo que lo tenemos muy claro, no justamente colocar un actor o una actriz con peluca, no. Eso no. Entonces, a pesar de, como digo, que no pertenecíamos como equipo, la mayoría a la comunidad, pero sí tuvimos ese respeto, sí, ¿no? Yo creo que, o sea, que hay miles de historias que pueden tratarse de diferentes puntos, mientras se hagan con honestidad y con respeto, ¿no? Yo creo que se pueden establecer alianzas, ¿no? Mientras no sean utilizadas pues las historias ni los personajes, eso sí. Bueno, en nuestro caso, pues claro, en regiones menos aún, era más difícil conseguir actrices trans, ¿no? Entonces lo que sí hicimos, lo teníamos previsto desde el desarrollo del proyecto, que necesitábamos talleres de formación actoral, ¿no? Los protagonistas las chicas fueron de allá, se hicieron varios castings, muchos castings, para convocar a todos los personajes, ¿no? Sean o no trans. Y luego se hicieron 2 talleres de actuación también bastante extensos, y de los cuales fueron seleccionándose ya los personajes. Entonces quedaron de ahí 2 de los personajes principales, porque son 3 chicas, y una incluso de los personajes que no lo hallábamos en el taller, fue al final una de las chicas que pertenece a una de las organizaciones trans de allá, y que todo el tiempo estuvo acompañándonos durante todo el proceso, porque fue un proceso bastante colaborativo. No decimos nosotros participativo, porque tampoco nosotros tenemos que darle participación a otra comunidad, no, era colaborativo, y para nosotros era muy importante su participación y su aporte para validar justamente las historias, las acciones, los diálogos. Entonces se tuvo mucha participación de la comunidad durante todo el proceso de desarrollo del proyecto, y una de las mismas chicas al final fue la que asumió uno de los papeles, ¿no? Y solamente actores con formación actoral fueron 3. Un chico que hizo el papel de Mapacho, que es de Pucallpa,
Cristian Esquivel, que es de Lima, actor también con formación actoral de teatro y cine, y Liliana Alegría, que también es de Pucallpa, pero que vive acá en Lima, ¿no? El resto de todos los actores y actrices son de Pucallpa y son talentos naturales, ¿no? Que algunos pasaron por talleres, los protagónicos, ¿no? Pero sí es algo que creo yo que se debe considerar en las producciones, tanto en presupuesto como en cronogramas, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con Tania. Bueno, en mi experiencia, yo ya me... Bueno, a ver, primero, hablando desde el documental, desde Destapadas, muchos años antes yo me acerqué a la comunidad de chicas trans que viven en el centro de Lima, acompañada, bueno, con apoyo de activistas que me permitieron ingresar, me presentaron, ¿no? En ese entonces fue Yana Camacho y Sandy Ruiz. Ellas dos fueron fueron de verdad muy participativas no con el proyecto, porque todavía no había proyecto, pero yo les comenté que tenía mucho, ¿cómo decir? Que había un llamado en mí, que yo quería contar una historia y que quería escuchar de repente lo que me tendría que ver. O sea, era un momento en el que estábamos, bueno, era un momento complicado en lo personal, pero el punto es que llegué a conocer a muchas chicas que no tenían formación en ese entonces, ¿no? Y yo fui ya introduciéndome más en el mundo de las chicas del centro de Lima, y así fue como hice mi primera convocatoria. Posteriormente empecé a hacer castings, pero con apoyo siempre de Sandy, de Yana y de las chicas que yo conocía que ya vivían en el centro de Lima, y necesitaba precisamente que supieran que era una persona pues confiable, que no me iba a apropiar de sus sentires, de sus historias, sino que íbamos a contar una historia de época, ¿no? Con respecto a la tapada limeña, pero representada por ellas, ¿no? Y fue así que hice un casting bien extenso para encontrar a mis 6 tapadas. Habrá durado, lo que pasa es que no puedo decir exactamente que empezó cuando puse la cámara y fue casting, ¿no? Sino empezó mucho antes, porque cada vez que yo iba hoy día se va a hablar acerca de... Había varios talleres, ¿no? En el MCC, entonces yo siempre iba y me ofrecía de fotógrafa, porque como necesitaban fotos para el MCC, necesitaban fotos, yo siempre hago casting así. Me ofrezco de fotógrafa, me ofrezco de ayudarte, no sé, a vender, mover, hasta limpiar. Y yo estoy allí con mi cámara y voy observando, como una mosca en una pared. Observo, y ya me acerco, me presento y con toda la sinceridad le digo, tengo este proyecto y te encontré, creo que eres la indicada. Entonces, de verdad, lo hago así y hasta ahora parece que ha funcionado. Pero con respecto a la Sociedad Prometida, yo ya sabía que necesitaba nuevamente un taller, porque ya había escuchado también a Tania, sabía cómo se había hecho Mapacho, sabía que necesitaba un taller de formación, porque más allá que algunas de las chicas que participaron en la película tenían de repente otra experiencia haciendo cortometrajes, no es lo mismo que prepararse para un largometraje de mes y medio, donde vas a estar actuando todos los días con un guión, ¿no? Y respetando el guión, respetando los horarios, respetando a la producción en general, porque también aquí a veces también sentir que hay una estructura, sentir que hay esa fuerza de estructura, de que hay un mandato, una orden, no es bien aceptada muchas veces. Y es algo que a mí en lo personal me ha costado entender también, ¿no? O sea, yo entendía ya por Sandy, por las chicas, cuáles eran los conflictos que puede haber, pero necesitábamos una profesora de formación de cine que les explicara cuál era el proceso por el cual ellas iban a vivir, ¿no? Que había que entender el trabajo colaborativo de todo el equipo, del crew, del director de fotografía, de pasar horas, porque pasaban horas con el maquillaje, con la caracterización, con el vestuario. Entonces, vivir todo ese proceso para nuestro elenco fue complicado, fue muy complicado, por más que estuvieran ya preparadas, ¿no? Creo que hoy en día mi elenco ha sido llamado ya a varios cortos, las estoy viendo actuar cada vez más, por ahí son
presentadoras, ya se están formando como actrices, y eso es lo más lindo, saber de que esos talleres les han servido no solamente para nuestra película, sino para su desenvolvimiento, porque lo que queríamos también era formar un buen elenco. O sea, ahora yo creo que ellas pueden estar en cualquier base de datos y estar actuando no solamente como mujeres trans, sino ya más allá, ¿no? Simplemente como actrices, porque ya de alguna forma lo son y ya tienen experiencia y ya han participado pues, en películas. Ok, entonces el último tema es el tema de la distribución, tanto interna como externa, ¿no? Hay problemas ahí, han habido problemas con algunas películas que tratan temas LGTB que no les han permitido exhibirse y en algunos casos han puesto letreros diciendo esto es una película que tiene ideología de género. Bueno, ya conocemos cómo es el caso. ¿Cuál ha sido la experiencia de cada uno? Bueno, en el caso de Mapacho, en realidad el principal problema en el ecosistema de la cinematografía son los exhibidores. No, más que la distribución es el exhibidor, ¿no? Que es el último el eslabón. El distribuidor es el nexo en realidad entre el productor y el exhibidor, ¿no? Entonces el exhibidor es el dueño de la sala, el que decide qué película se va a programar, en cuántas pantallas y en qué horarios, ¿no? Y es allí donde el cine nacional en general es realmente maltratado. Y el cine que no hegemónico, sea LGTB o de otras temáticas que tampoco representan, ¿no? A la cinematografía comercial, digamos, o más ligera, es aún más maltratado, ¿no? Entonces te dan pocas salas, te dan en horarios imposibles, te dan un horario de las 11 de la noche, un horario de las 12 del día, ¿no? Te quitan la película a los 3 días, ni siquiera llegas a la semana, no firmas contratos con los exhibidores, ¿no? Te dicen en qué salas vas a estrenar faltando 3 días antes, ¿no? Ni siquiera te dicen qué salas vas a tener, te las confirma el distribuidor, no te las puede confirmar más que 3 días antes y te va a decir en qué salas estás. Entonces, ¿cómo tú haces publicidad? ¿Cómo desarrollas tu marketing, tu publicidad, si ni siquiera sabes en qué distrito vas a estar, a qué público te estás dirigiendo? O sea, no puedes ni siquiera desarrollar ninguna estrategia, ¿no? Entonces es realmente bastante complicado, pero es un círculo vicioso también, porque realmente si tú te interesa desarrollar tu carrera como director, lamentablemente cuando tú postulas a fondos internacionales, tienes que tener el antecedente de que has exhibido en alguna sala comercial, ¿no? Para poder tener mayor posibilidad de acceder a fondos internacionales, te van a preguntar cuáles son tus películas, en qué salas, en qué países, o qué territorios, porque se maneja por territorios, ¿no? En qué territorios has distribuido tu película, ¿no? Cuántas semanas ha estado en salas comerciales, ¿no? Entonces, si tú no entras a ese circuito un poco perverso de la industria cinematográfica, realmente no existes para la industria, ¿no? Por un lado yo digo, o sea, que no deberíamos entrar ni siquiera a esa industria, que lo que debemos hacer es desarrollar nuestras propias comunidades para nuestros propios públicos y nuestros propios espacios de difusión, pero es muy difícil, no existen, ¿no? Lo ideal sería que exista una cinemateca, pero no existe tampoco una postura política por parte del Estado que apoye realmente la cinematografía nacional de autor, ¿no? Entonces, si tuviera una cinemateca con equipos adecuados, pantallas adecuadas, podríamos hacer un circuito alternativo bien hecho de theatrical, ¿no? En salas, que podría valer, digamos, para una comercialización internacional. Entonces, si tú no tienes una distribución de tu película en salas comerciales, como que no existes, ¿no? en el radar de la cinematografía internacional. Entonces, por lo menos creo yo que debes tener una película para que luego puedas, si quieres, desligarte de ese circuito, de esa industria, ¿no? Porque lamentablemente si no lo haces, no tienes acceso a otros fondos. Entonces, eso realmente, o sea, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque yo en algunos momentos también digo, no hay que ir a salas comerciales, o sea, no tenemos por qué aceptar el maltrato de los exhibidores, porque es eso, realmente, ¿no? Los exhibidores maltratan a las películas nacionales. Entonces se tienen que desarrollar otra serie de medidas, ¿no? Como tener una cuota de pantalla, tener una cinemateca y tener espacios alternativos adecuados para realmente poder difundir nuestra cinematografía. Y mientras tanto, bueno, ir viendo por los festivales, ¿no? Festivales nacionales donde podamos postular y donde puedan ver, ¿no? nuestras películas, ¿no? Aparte de la UFES, el cine de Lima, también está la Semana del Cine y está también Transcinema. Hay toda una lista
en todo el año donde podemos ver, donde podemos postular, mostrar nuestras películas. Y sí siento que hay un pequeño espacio donde podemos mostrarnos, muy competitivo también, porque tenemos que postular con muchas otras películas, ¿no? Que también vienen de afuera, con los compañeros aquí del territorio, pero bueno, es seguir intentándolo. Sí. ¿Y con lo internacional también? Sí. Bueno, en este momento sí hay varios festivales de cine diverso afuera. Creo que se ha vuelto más sencillo afuera. Simplemente hay que seguir postulando. En mi caso, cuento también con el apoyo de un distribuidor. Es un distribuidor pequeño y bueno, ha sido difícil distribuir Destapadas porque tiene una duración de 41 minutos, que es un mediometraje, no es corto ni largometraje, pero aún así estamos en el FITBA, en Voces contra el Silencio en México. FITBA es de Buenos Aires y estamos también en otro de Buenos Aires. Entonces ya nos estamos moviendo afuera, pero después de ¿cuánto? 6, 8 meses. Y de verdad es que tener paciencia, porque creo que el primer mes que a mí no me seleccionaban en nada, yo ya estaba como que ya, no sé, mi película no vale, ya fue. Pero no, o sea, es seguir intentándola una y otra vez. Bueno, sí, en mi caso, mi primer cortometraje, que es un cortometraje documental, está en una distribución nacional local ahorita. He estado postulando a otros festivales, también de nicho, sí, y aún no ha salido por ahí. Y el otro proyecto que son Los Danzantes, que estamos en la preproducción todavía, ¿no? Como armando esa parte. Ahora sí creo, soy ferviente creador de que es urgente expandir nuestras opciones de festivales y de plataformas para exponernos en el territorio. Porque sí hay, pero también podemos hacerlas crecer exponencialmente. Y sumarnos, ¿no? Hay un montón de casas nuevas que están saliendo, como la Casa Chimú, que era de la gente de Galpón, que bajó de Trujillo. Está Lambayeque también, con sus cortos. Entonces va creciendo y ir creciendo también, ¿no? Ir apostando también por apoyarles dentro de este crecimiento, ¿no? Entregando nuestras producciones. Una cosita que me olvidé mencionar, para el tema de distribución internacional, es innecesario, es importante contar con un agente de ventas. No es obligatorio, digamos, pero sería el mejor camino, ¿no? Así que ese trabajo lo conoce el agente de ventas. O sea, nosotros lo podemos hacer directamente, ¿no? Buscar los mercados, buscar los festivales para nuestras películas. Pero el agente de ventas conoce ese negocio, conoce todos los festivales, tiene contactos directos con los programadores. Entonces es más fácil que lo haga un agente de ventas y lo importante sería buscar películas similares a las nuestras, que sean referentes, y analizar ahí en los créditos quién está distribuyendo esa película, quién está vendiéndola, ¿no? Y buscar agentes de ventas especializados en el tipo de películas que tenemos nosotros. No es un agente de ventas no va a vender igual tu película sobre temáticas LGTB que un documental, no. Hay agentes de ventas especializados para cada tipo de películas, entonces eso es importante estudiar. Los festivales, los agentes de ventas y los mercados a los cuales apuntamos con nuestras películas. Excelente, muchas gracias entonces y 1 minuto y medio para que puedan invitar a conocer sus próximos proyectos y para su despedida. Yo. Bueno, yo estoy con mi próximo proyecto, Los Danzantes, que es una historia de amor adolescente maricón de 2 chicas que se conocen en un club de danza y que pues, pasan muchas cosas, que ya lo verán en la película, no les voy a spoilear, pero que lo urgente y lo que me encanta del proyecto es que la mayoría del equipo, si no todo, es totalmente representativo, ¿no? Como personas LGBT, sobre todo trans. Y también los protagonistas no son amores gays blancos, así que es un amor marica marrón, un amor marica disidente. No es la misma película que se enamoran en el Tanta y luego pasan por Miraflores, bajan, no sé, a Barranco un ratito, se besan en el Puente de los Suspiros y se acabó. No, esta es otra película. Y es una película también urgente porque me mueve desde el bullying escolar, que es algo que me pasaba mucho. Entonces creo que otras infancias y otras adolescencias son posibles si empezamos a hablar de esto. Cásate conmigo. Pero en serio, pues. Bueno, yo ahorita estoy en un proyecto, bueno, hace ya un par de años, Menarquia, que es una coproducción con Panamá. Panamá es el país mayoritario, Perú es el país minoritario.
Es un proyecto que está en etapa de desarrollo, pero que lamentablemente por la pandemia tuvo que quedarse un poco en stand-by, ¿no? Pero bueno, en Panamá es un tema muy difícil de tratar en su cinematografía. Es más, acá en Perú creo que hay más películas sobre la temática, allá no. Y nuestra historia es sobre una adolescente transmasculino que se desarrolla en el campo panameño, ¿no? Entonces tenemos varios elementos sí, distintos y bueno, estamos en ese proyecto que está creciendo poco a poco con aportes de diferentes países. Como les mencionaba, teníamos como co-guionista ahora Lucía Carrera, la mexicana, ¿no? Tenemos una productora chilena, colombiana y yo peruana. El proyecto nació en la ICTV en Cuba, ¿no? Así que bueno, es un proyecto que está avanzando lento porque no puede postular el director nuevamente este año porque no entregó su película anterior. Pero nada, estos proyectos son largos, así que nos vamos a dedicar más bien a que avance el tema de la escritura del guión, ¿no? Y para cada vez también involucrar a más miembros de la comunidad en el proyecto, porque la guionista es, ya, la guionista sí es de la comunidad, ¿no? Pero que eso fue un cuestionamiento interno desde la producción, ¿no? Porque éramos conscientes que no pertenecíamos y que necesitábamos que realmente para que la historia tenga mayor validez, mayor peso, necesitamos incorporar cada vez más a gente realmente de la comunidad, aunque hemos tenido sí el apoyo de allá de las organizaciones, ¿no? De Pau González, por ejemplo, de Panamá, de la Organización de Transmasculinos, ¿no? Siempre desde el inicio del proyecto estamos trabajando de la mano con ellos, ¿no? Bueno, en este momento estoy trabajando con la distribución de Destapadas en formato mediometraje. Espero que podamos irnos a fin de noviembre a Buenos Aires a mostrarlo y a vender también La Sociedad Prometida. Bueno, La Sociedad Prometida ya hemos grabado, como ya lo mencioné, en Huacas de Lima. Trata sobre la historia de mujeres trans, mamaconas, y también mujeres diversas, acrias o en todo caso ñuscas, que van a luchar contra los hombres blancos opresores, que llegan en la época de la conquista, ¿no? Y bueno, seguimos buscando financiamiento para terminar lo que nos falta de la película. Ya nos hemos gastado todo lo que nos dio, lo que conseguimos con el premio y no, estoy en la etapa de postproducción. O sea, estamos editando al mismo momento que seguimos viendo financiamiento para grabar lo poco que nos falta y bueno, y seguir la etapa de postproducción y luego distribución. Así que vamos por ahí. Excelente. Muchas gracias a todos entonces por participar.